Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, siendo las 20:32, yo tengo 32 y 33, comenzamos la tercera clase de economía. Hay cosas muy interesantes, muy significativas. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla para que ya empecemos a ver bien. Hola, buenas noches. A ver si... ¿Estamos bien acá? Bueno, perfecto. Habíamos quedado el lunes pasado, habíamos comenzado con la unidad 2. Antes de empezar con esto, quiero conversar con ustedes en relación a las unidades que van a ir en esta primera parte. O sea, me dijo Leandro que había algunas dudas, algunas inquietudes, y entonces ya les voy a ir diciendo que las unidades que vamos a tomar en el primer parcial son la que terminamos, la unidad 1, o sea, introducción a la economía, la ciencia económica, con la clase que estuve dando yo y más lo que habló Leandro en relación a la evolución histórica y lo que va a hablar este miércoles sobre el sistema económico y financiero de la Constitución Nacional y el aporte fundamental que nos dan las dos obras de Juan Bautista Alberdi, las bases y el sistema económico y rentístico para la Confederación. Por otra parte, también, bien, tenemos la unidad 2 que empezamos el otro día, o sea, microeconomía, hoy la vamos a terminar y posiblemente hoy empecemos la unidad 3, porque hay cosas que son muy interesantes y yo ahora se los voy a decir. También vamos a incluir en el parcial la unidad 4, equilibrio del mercado de bienes y servicios, porque hoy tenemos toda la teoría de John Maynard Keynes, quiere decir el papel del Estado y sobre todo y fundamentalmente cuáles las necesidades públicas que debe satisfacer el Estado. Pero también vamos a ver las cuestiones privadas con aspectos vinculados a la inversión. O sea, el eje de esta unidad es consumo, ahorro, inversión y el equilibrio del sistema económico, demanda global y oferta global. También vamos a ver las unidades de finanzas, o sea, Leandro, una vez que termine este miércoles, el próximo ya va a empezar con la unidad 9, teoría de las finanzas públicas, y la unidad 10, que es larga, que es la que se vincula al presupuesto. O sea que, en principio, porque todo depende de yo estimativamente, de acuerdo a como sucede todos los años, generalmente al mes y medio de empezar la cursada, ya nos están fijando la fecha del parcial. Quiere decir que empezamos en marzo, el 15 de marzo, al 15 de abril sería un mes, a fines de abril estaríamos ya cumpliendo prácticamente con la primera parte. Quiere decir que entre fines de abril y principios de mayo, en teoría, tendríamos el primer parcial. Por lo tanto, no quiero darles más temas para que ustedes, los que quieran ir leyendo y quieran ir preparando, porque además, debo decir, no penosamente, porque mientras hay entusiasmo, hay
hay vida y esperanza, pero es muy incierto el panorama que se viene. Y muy incierto porque nosotros en el Poder Judicial nos han pedido extremar los cuidados del protocolo sanitario. Se está hablando de una segunda ola y entre mañana y pasado parece que va a haber una reunión con el equipo sanitario o el gabinete sanitario de la municipalidad. Se han extremado los controles de la llegada a Ezeiza de quienes vienen de países en los cuales ha aumentado significativamente los niveles de COVID, tal es el caso de México y Brasil. Entonces, lo mejor que podemos hacer es invertir el tiempo en estudio. Obviamente que el día a día hay que continuarlo, hay que trabajar, pero parece que cada vez se puede llegar a incrementar nuevamente el teletrabajo en forma virtual. Bien, por supuesto que todo esto no es grato, pero hay que cuidarse, debemos cuidarnos. Doctor, lo interrumpo. Sí, cómo no. Dos cosas. No sé si quedó la función en compartir. A mí me quedó negro, todavía no abrió. No. ¿Cómo? Que la función, si ha comenzado la función en compartir pantalla, todavía no la compartió. O yo no la veo. Mire, teóricamente yo como lo puse, está. Bueno, ahora me fijo. A ver si alguno de los otros estudiantes... Profe, disculpe, no se ve. No, profe, queda la pantalla No se negra. Bueno, entonces vamos nuevamente. Yo les digo lo siguiente. Si bien esta es una clase virtual, ustedes pueden interrumpir en todo momento para preguntar lo que yo voy desarrollando o para ayudarme con esto, porque evidentemente la función de compartir no es un tema sencillo y puede generar inconvenientes. Bien, Doctor, vamos a ver ahora. Otra cosa le iba a decir. El CEL publicó algunas, o sea, las fechas de los parciales ya están publicadas. Ahora no sé si serán las oficiales. A ver, ¿ahí sigue igual o No, sigue? ahí se ve perfecto, profe. Está bien, se ve bien. Excelente, bien. No, dígame porque no me comentaron nada. ¿Cuál sería la fecha de economía? 28 de abril. 28 de abril. 28 de abril. Bueno, fíjese lo que yo le dije. Cuando empezamos o para fines de abril o para principios de mayo. O sea, es evidentemente... Bien, si ustedes me dan un segundo, yo voy a agarrar el almanaque y ya vamos a aprovechar para hacer un rapidísimo análisis. 28 de abril y 12 de mayo recuperatorio pusieron. Cae miércoles. Bien, enseguida les voy a decir cómo nos vamos a organizar. Porque además eso determina que yo le dé una mayor o menor extensión a los temas. Y ahora les voy a decir por qué. Quiere decir entonces que hoy terminamos por... ¿Cómo? El examen es el 28 de abril y a la semana siguiente el recuperatorio, que sería Claro, porque como no es escrito... Exacto. Bien, el miércoles 28, con lo cual tendríamos... hoy terminamos la unidad 2 y comenzamos parte de la 3, que la vamos a terminar el día 5 y después me queda el 12, el 19 y el 26 para darles la unidad 4 y eventualmente hacer algún repaso y no avanzar mucho más, porque hay cosas muy importantes que yo quiero analizar con ustedes. O sea que ya les confirmo que en la parte de economía vamos a dar entonces las unidades 1, 2, 3 y 4. Y de acuerdo a los días que veo acá, Leandro tiene el miércoles les va a hablar del sistema económico
y financiero de la Constitución, y luego tiene el miércoles 7 para hablarles de la unidad 9, o sea, la unidad vinculada a la actividad financiera del Estado o introducción a las finanzas públicas, y luego tiene el 14 y el 21 para hablarles de la unidad 10, que es presupuesto, que es una unidad larga. O sea que vamos a andar muy bien. En lo que respecta al tiempo, vamos a andar perfecto. ¿Le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Leandro en el grupo WhatsApp dijo que iba a tomar la unidad 10 y 11, no la 9. No, eso fue un error mío. Ah, bien, Es la 9 y la 10. perfecto. Porque él me preguntó y yo estaba en la defensoría, empecé el turno, extremadamente complicado porque estoy a cargo de las 4 defensorías de juicio y violencia familiar. Una vez por mes nos toca una semana a cada defensoría hacernos cargo de todos los problemas de violencia familiar y todos los problemas de juicios que haya que iniciar por alimentos o determinación de capacidades o cuestiones de contacto, etc. O sea que eso fue una equivocación mía y por eso quería aclararlo, porque yo a él después le puse, después lo corregí, pero veo que él no hizo tiempo de informables. Los que tienen el programa a mano, entonces, ya saben, 1, 2, 3 y 4 de economía, y la 9, teoría de las finanzas públicas, y la 10, el presupuesto, o sea que son 6 las bolillas o las unidades que van a entrar para el parcial. Bien. Les decía que era importante para mí analizar esto, porque, como yo les digo, voy buscando la información permanentemente y acá les hago referencia a cuestiones que son muy importantes y que tienen que ver con la realidad del modelo económico y la realidad económica del país. Entonces, yo tengo que ir dando los temas y según la extensión que pueda brindarle a esto, lo ilustramos con los respectivos recortes periodísticos. Pero les pido que se vayan acercando a cuestiones que son importantes. A mí me hizo mucho ruido hoy que el presidente de la Nación dice que no se le puede pagar al Fondo Monetario Internacional. Y eso no importa qué periódico lo diga, si es el Clarín, La Nación, La Capital, Ámbito Financiero o Página 12, no interesa. Lo importante es que acá está diciendo que no vamos a poder pagar los 18.000 millones de dólares que le tenemos que pagar el año que viene al Fondo Monetario Internacional. O sea, hay cosas que son importantísimas para el desempeño y sobre todo para el comercio internacional de la Argentina. Hay muchas otras más noticias que yo he sacado porque todos los fines de semana leo 4 o 5 periódicos y durante la semana leo 3 periódicos y me lleva su tiempo porque además tengo que dar las clases, tengo que ir toda la mañana a la defensoría, salgo a las 3 o 4 de la tarde. Bueno, extiendo el tiempo lo mejor que puedo y le doy a cada momento el valor de no desperdiciarlo. Es importante que aprovechemos el tiempo y aún así integro dos grupos de música como para decirles que se puede además tener alguna distracción, pero vivimos un momento muy comprometido desde el punto de vista económico, difícil. Entonces lo que pretendo y lo que se busca en este curso, no solamente que ustedes conozcan la Constitución Nacional y los artículos que forman parte de la Constitución Nacional, que tienen vinculación con lo económico, sino también que aprendamos y yo les pueda transmitir luego que lo he internalizado, lo he metabolizado, elaborado y lo puedo transmitir con el concepto no de un economista, sino de un abogado, de un ciudadano, si usted quiere, para que vayamos viendo cómo realmente la importancia que tiene entender un poquitito la terminología económica. Bien,
Bueno, para que no se compliquen ni se asusten mucho con esta parte de la microeconomía, repito que la economía tiene dos grandes divisiones. Y vuelvo a insistir, interrúmpanme, pregúntenme cuando ustedes quieran. Dentro de esas dos divisiones, una es la microeconomía y otra es la macroeconomía. Obviamente que dentro de cada palabra ya usted se da cuenta a qué se refiere la micro y a qué se refiere la macro, porque cuando nosotros decimos micro estamos hablando de las dos unidades económicas, o sea, que es lo que vamos a ver ahora, es el análisis del comportamiento de la unidad de consumo, demanda, y la unidad de producción, empresa. Y la unidad de producción va a estructurarse alrededor del estudio de la teoría de la oferta. Y la unidad de consumo se va a estructurar alrededor del estudio de la teoría de la demanda. Pero no menor que esto, y muy importante, es donde ambas se encuentran, que es el mercado. Porque el mercado tiene sus reglas, y que quede bien aclarado, que lo dijimos en la clase introductoria, que al hablar de mercado estamos hablando de la libertad de las fuerzas económicas. O sea, nosotros en la Constitución y nuestro modelo económico está enrolado en el sistema de libertad de mercado. Y esa palabra libertad, yo ya se los dije a ustedes, y se los va a decir bien Leandro el miércoles, que en el preámbulo ya se está hablando de la libertad, pero no la libertad política o la libertad civil solamente, sino la libertad económica. Y eso eran los postulados de Alberdi, porque no se olviden que la ideología económica de Alberdi descansa sobre los principios de Adam Smith, de David Ricardo y de Jean-Baptiste Say, que como él mismo dice, son los principios con los cuales se inició nuestra patria. Es decir, ya desde Mayo, desde los albores de la nacionalidad, el esquema económico es el liberalismo, que por supuesto lo vamos a tener que ver con tranquilidad, porque acá en la Argentina hablar de liberalismo parece hablar de mala palabra. Y lo que yo siempre les digo y quiero aclarar es que el liberalismo en el mundo tiene su buena respuesta, sobre todo en los países desarrollados, y tiene su buena respuesta en los esquemas neoliberales, porque hay una realidad. El liberalismo va asociado a la palabra actividad privada. Usted no puede pretender que el Estado se haga cargo de todo, porque es hora que empecemos a pensar en la importancia que tiene la empresa, la pequeña empresa, la pyme. Bien, pero vamos a este tema para no demorar más y sin prolegómenos. Hemos hablado de la teoría de la demanda y dijimos que se refiere a la cantidad de bienes y servicios, generalmente se dice bienes, pero también son servicios, que la unidad de consumo, familia, demanda a determinado precio y determinada cantidad. Bien, por supuesto que esto tiene ciertas particularidades, porque hablar de la demanda significó, en primer lugar, como yo les dije, hablar de los determinantes de la demanda. Para no confundirme, recuérdenme, yo hablé de los determinantes de la demanda. ¿Alguno que por favor me pueda contestar? Empezó dando el concepto de microeconomía, Sí. habló de la familia, de las unidades de consumo y la unidad de producción, las necesidades. Necesidades de bienes y servicios. Hablamos de los determinantes, precio de los bienes complementarios, de los bienes No, la sustitutivos. curva, No, doctor. eso no. Habló de la curva de demanda y La el curva, cambio de la demanda y el cambio en la cantidad demandada. Eso fue lo último que Iba a empezar a hablar justamente de este tema, elasticidad del precio de la demanda. Sí, pero la pregunta mía es la siguiente, porque cualquier cosa, vamos para atrás. Yo quiero saber si yo les hablé de este gráfico que está acá.
¿Lo ven? Demanda de un bien, definición, determinante, cambios de la demanda y cambio en la cantidad. Demanda de un bien, ¿hablamos de esto? Eso Yo sí. creo que sí, que hablamos del Sí, precio. porque sí, yo lo anoté, sí, habló de la curva, la demanda, cambio de la demanda, eso fue lo último que vimos. Ahí Bien, terminamos hablamos la clase del lunes. bien, hablamos del precio del bien sustitutivo, yo les di ejemplos, del bien complementario. Bien, entonces está correcto. Vamos bien. Porque como yo normalmente, bueno, estoy dando también clase por Zoom en la Universidad Atlántida, entonces, y vamos casi paralelamente, a veces se me puede superponer. De todos modos, yo suelo ir anotando dónde me quedo. Pero esta vez lo omití, pero la memoria no me falló. Bien, ¿qué quiere decir esto de elasticidad precio de la demanda? La palabra ya de alguna manera a usted le está dando un significado. Quiere decir que el precio que tiene un bien que se demanda puede o no ser elástico. Bien, lo que yo les pongo ahí es lo que les voy a preguntar y no se enrosquen, no se compliquen con Johnny Becker ni con algún otro libro. Porque lo que acá es importante, y lo voy a volver a decir, es el conocimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el derecho que tiene el consumidor, la ley 24.240, de la cual va a hablar Leandro, y la 13.133, que es la provincial. Porque a ustedes, les vuelvo a repetir, les va a servir realmente este conocimiento porque no tienen esta materia. Y aunque la habrán visto por arriba, en alguna que otra, no sé, será en derecho o en teoría constitucional, pero los que se cambiaron de plan hoy tienen esta asignatura que es derecho al consumidor. Y ustedes no. Entonces yo tengo que tratar de reparar eso y por eso es importante que veamos este artículo 42. Bien, pero lo que yo les quiero decir es esto, que la elasticidad precio de la demanda, como les pongo ahí, consiste en medir el grado en que la cantidad demandada, o sea, los consumidores, responden a las variaciones de precio de mercado. Es decir, importa saber si la demanda aumenta, disminuye o directamente no se altera y se mantiene igual. Porque lo que acá tiene que ver es si aumenta, disminuye o no se altera el ingreso total, que es el precio multiplicado por la cantidad vendida. Se trata de ver lo siguiente, para que no se compliquen, es la reacción que tiene el consumidor cuando entra al supermercado y ve que lo que la semana pasada compraba a 150 pesos, esta semana sale 200 o 220. Porque realmente los aumentos, el crecimiento de los precios es descomunal. Ya no hablamos de en forma mensual. No es real lo que nos dicen, que los precios tienen una inflación, una variación del 2,5 o 3 o 3,5% mensual. Yo les puedo asegurar que es muchísimo más. Mucho, mucho más. Bien, hablamos de una demanda elástica y decimos que una reducción del precio incrementa el total y un aumento lo reduce. Es decir, que si baja el precio de un bien, y esto puede suceder, porque si la gente no compra, evidentemente empieza a aumentar el stock del comerciante y no tiene otra alternativa que bajarle el precio, porque si no, se va a quedar con todo el stock. Por lo tanto, si el precio baja, entonces la demanda va a aumentar. Ahora, si el precio aumenta, evidentemente usted no va a comprar o va a comprar menos. Va a restringirse. Bien. La demanda inelástica es aquella que una reducción en el precio disminuye el ingreso total y un aumento lo incrementa. Y mire el ejemplo que le pongo. Este ejemplo sí está tomado por Johnny Becker. Es el caso de los agricultores que prefieren quemar sus cosechas para que aumente el precio de sus productos. Fíjese,
Es una regla o una ley económica que cuando hay mucha oferta de algo, el precio baja. Ha habido casos que son realmente, hoy si tengo tiempo lo vamos a ver, que son realmente de perversidad en todo sentido. Y por ejemplo se han dado en el ámbito de la pesca. El langostino sale con un precio y la merluza sale con otro. Generalmente la merluza es muchísimo más barata que el langostino. Ahora, acá, que si el langostino sale con un precio relativamente alto, o sea, póngale un 200% mayor que el precio de la merluza, pero se viene con una cantidad de langostino mucho mayor de lo previsto porque se encontró un cardumen muy grande. Se ha dado el caso de la técnica tan condenada del descarte para que lo que llegue al mercado no sea demasiado y entonces el que pesca o la empresa pesquera pueda hacer diferencia. Por lo tanto, por eso le pongo que el caso de los agricultores, que a veces para que no baje el precio de lo que producen, han llegado a quemar sus cosechas. Eso ha sucedido en Argentina. ¿Y por qué inelástica? Porque aunque baje una reducción del precio, va a disminuir el ingreso total. Y el aumento lo incrementa. Obviamente, hay cosas que también están dentro del concepto de demanda inelástica, donde el precio va a aumentar y usted lo va a tener que consumir sí o sí. Ejemplo, el caso de los medicamentos. Si usted necesita para su problema de colesterol ir y comprar, por ejemplo, el caso mío que yo tomo, la famosa rosuvastatina, poco, de 5 miligramos, pero cada 15 días me está aumentando. Pero yo no la necesito y la tengo que tomar. Entonces la tengo que comprar. O sea, es un caso de demanda inelástica, aunque el precio aumente, usted lo tiene que consumir. Y no le digo si es un caso de un diabético y necesita la insulina o algo para contrarrestarlo. Por lo tanto, hay cuestiones que están muy vinculadas a la inelasticidad del precio de la demanda. Generalmente, el caso más típico es el de los productos agropecuarios, porque como lo que se produce es coyuntural, no sabemos cuánto vamos a lograr de cereal o de soja, aunque después les voy a dar alguna buena noticia. En realidad, lo que se produce normalmente es lo que abastece el mercado y un poco es lo que se exporta. Bueno, tenemos salida, existe solución. Les voy a dar una opinión que es favorable, una opinión que es esperanzadora y de hecho eso es muy bueno. Tengo dos recortes muy vinculados a lo que tiene que ver con los productos de la tierra o los productos de la naturaleza, mejor dicho. Por un lado, nos dice el semanario económico del domingo que la liquidación por la soja será récord, fíjese, para este trimestre. O sea, hablamos de 6.200 millones de dólares. Quiere decir que los dólares ingresados alcanzarán una cifra inédita para el periodo enero-marzo. Claro, el título arriba de todo dice soja y suerte. Y bueno, un poco esto fue lo que pasó durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde el saldo exportador neto, y vamos a ver en cuentas nacionales qué palabra significa esto, nos daba un superávit en la balanza comercial muy importante. Todo esto lo vamos a analizar. ¿Qué es balanza comercial? ¿Qué quiere decir superávit? ¿Qué quiere decir balanza de pagos, términos de intercambio? Para que ustedes vayan viendo. Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado también les digo que nos
hace a nosotros, porque se trata de un lugar donde comenzó este artículo. Hace alusión a que a partir de 1921, cuando se construyó el puerto de Mar del Plata, comenzó un negocio millonario, que es la pesca. O sea, fíjese usted la importancia que tiene el hecho de la producción pesquera en la Argentina, que acá aclara que el año pasado prácticamente posicionó la pesca como el octavo mayor complejo exportador argentino. Es decir, existe y de hecho la hay, la posibilidad de generar un modelo económico que le dé de comer, que Argentina puede exportar para darle de comer a los países que requieren productos alimenticios. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano con otras cosas más, por supuesto. Pero son dos buenas noticias que a mí me gratificaron y por eso se las transmito a ustedes. Bien, vamos a continuar. Y luego de la elasticidad precio de la demanda, tenemos la oferta. Bien, entonces acá tenemos determinantes de la oferta y elasticidad precio de la oferta. Aclaro que si ustedes ven en el programa, estamos siguiendo punto por punto. ¿Por qué es importante analizar el esquema de la oferta en relación al esquema de la demanda? Porque evidentemente, lo vimos, conforman un circuito económico de intercambio de bienes y servicios. Y vimos en ese circuito económico, cuando hablamos de la parte introductora, que la unidad de consumo demanda bienes y servicios y paga por esos bienes y consumos que la empresa le da a la familia. Y por el otro lado también se intercambian los factores productivos y por esos factores productivos la empresa que los recibe, como por ejemplo el trabajo, abona el salario, que es la retribución al factor productivo trabajo. O sea, todo porque es importante que sepamos la interpretación de esto para entender el concepto del artículo 42. Entonces acá le pongo que la oferta es la relación existente entre el precio de un bien y las distintas cantidades de ese bien que la empresa está dispuesta a ofrecer. Muy bien. ¿De qué depende que el empresario? Porque fíjese que una cosa es, imagínese usted un escritorio. De un lado está sentado el consumidor o usuario y del otro lado está sentado el productor o empresario. El consumidor se va a presentar y lo primero que va a ver es el precio del bien, o si va a un banco, por ejemplo, a ver cuánto le van a cobrar de interés por un préstamo. Del otro lado está el empresario, que por supuesto va a buscar la mejor rentabilidad, va a tratar de hacer la diferencia y por supuesto que va a manejarse con un esquema distinto porque corre con un riesgo de producción que no tiene el consumidor. El consumidor tiene que estirar y lograr el mayor rédito posible a su ingreso y el productor el mayor rédito posible a su inversión, buscando la rentabilidad más adecuada. Bien, entonces, ¿de qué depende el hecho de que, por ejemplo, usted dice, bueno, a ver, me voy a ponerme una fábrica de cerveza artesanal en Sierra de los Padres? Bien, tiene que analizar una serie de cosas. Lo primero que tiene que ver es el precio del producto que va a ofrecer. En este sentido, mientras que para la demanda la importancia es el precio del producto que va a adquirir, acá el que produce es el precio del producto que va a ofrecer. Y ese precio depende de varios aspectos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿a cuánto va a vender la latita de cerveza o la botellita de la Honey Beer? Perfecto. Tiene que ver, obviamente,
depender de varias cosas. En primer lugar, del precio de los factores productivos. Fíjese, acá tenemos que analizar que los factores productivos nunca debemos olvidar que son 4. O sea, si usted va a poner una fábrica de cerveza artesanal, evidentemente tiene que ver cuál es el alquiler que yo voy a pagar del lugar que voy a utilizar o que eventualmente voy a hacer una inversión muy grande si lo voy a comprar. Pero inicialmente es probable que usted se maneje con el alquiler de un lugar. Pero además tiene que ver cuál es el capital que va a invertir. Porque obviamente eso está en función de la tasa de interés que usted le den. Pero además tiene que ver cuántos obreros va a necesitar. Por lo tanto, estamos hablando del factor trabajo. Y finalmente, tiene que ver cuál va a ser el beneficio que usted va a recibir o va a tener en el manejo de la empresa. Entonces, el precio de los factores productivos es importante porque va a determinar el precio del producto a ofrecer. Ahí yo le pongo un ejemplo. Si reducimos el precio, si se reduce el precio de un fertilizante, el agricultor va a producir más cereal. Suponga usted que tiene un predio en el cual usted está sembrando tomates, por darle un ejemplo. Si con un fertilizante que usted utiliza, usted logra una cantidad X de tomates, perfecto, tiene un precio. Pero si le baja el precio de ese fertilizante y usted puede producir más tomates, obviamente que usted va a producir más, porque le bajó el precio de uno de los factores de la producción, que es lo que usted necesita para producir. Bien, el tercer aspecto sería la tecnología existente. Es evidente que si usted, por ejemplo, volvemos al caso de la cerveza artesanal, si usted tiene una cierta maquinaria y sabe que va a producir, por ejemplo, en invierno se toma menos cerveza que en verano, normalmente. En verano más calor, más al aire libre. Entonces usted tiene que ver qué tecnología tiene y en virtud de eso cuál es la producción que esa tecnología le va a permitir. Y luego tiene que ver el número de las empresas oferentes, a ver cómo entro yo en el mercado de la venta de cerveza artesanal, porque evidentemente ese producto que yo voy a ofrecer tiene que tener un precio competitivo. Si, por ejemplo, la botellita de cerveza que yo le digo de Honey Beer está, por decir un precio, a 150 pesos, y yo no puedo poner 150 pesos, porque estoy entrando en el mercado. Yo tengo que tratar de ver qué posibilidades hay, la pondré a 148, 148,50, 149. Pero no puedo de ninguna manera ponerle al mismo precio que ya se está ofreciendo. Perfecto. Entonces, ahí tenemos los determinantes. Existe una elasticidad también precio de la oferta. Así como existe una variación en la demanda de acuerdo al precio del bien, también existe una variación en la oferta. Y esa variación, esa elasticidad a precio de la oferta, es la variación porcentual de la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio. Evidentemente, si a usted le aumenta el precio del factor productivo, y usted va a reducir su producción. Si usted la puede manejar y puede hacer pequeños aumentos, entonces se equiparará un poco más. Por eso se habla de una oferta elástica. Los oferentes venden toda la cantidad que se demanda. O sea, si su cerveza gusta, es del agrado de la gente del lugar, es probable que usted pueda ampliar la producción y que ya se venda en los supermercados. Entonces la oferta será elástica. Ahora, si la cantidad ofrecida no aumenta, porque la gente no le convence, evidentemente usted no va a poder modificar el precio. Y un ejemplo que se da es, aunque usted
la cantidad ofrecida, yo le pongo ahí, no aumenta, independientemente de que suba o no el precio. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de Muchoni Beque, que está de un cuadro famoso. Entonces, usted verá, por supuesto que no es muy feliz el ejemplo, porque nadie está en condiciones de comprar un cuadro. La gente tiene que comer, tiene que vivir. Yo se lo pongo ahí porque es el ejemplo para que se comprenda, para el caso que alguno quiera ver qué es lo que dice sobre esto el texto que les sugerimos. Bien, así como ustedes me dijeron que yo hablé de la curva de la demanda, yo les dije que hay una línea, coordenadas cartesianas ortogonales, una horizontal, que marca la cantidad, y una vertical que le va a marcar el precio. La curva de la demanda es decreciente porque a medida que va bajando el precio, va aumentando la cantidad demandada. Por eso es decreciente. Pero la curva de la oferta es ascendente o creciente porque a medida que el productor va logrando mejor precio, va aumentando la cantidad ofrecida. O sea, mientras la curva de la demanda es decreciente, la curva de la oferta es ascendente. Pero llega un momento en donde se encuentran ambas curvas. Y ese momento donde se encuentran ambas curvas es donde se produce el equilibrio del mercado. Pero esto se lo comento no para embarullarlos, sino para que veamos lo que son leyes económicas. Y así como la ley de la demanda es una ley económica, la ley de la oferta también lo es. Bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, se habilitan y en el audio y me lo preguntan. Bien. Continuamos entonces ahora con los otros puntos del programa. Y a continuación tenemos el mercado. Esto es algo muy importante, porque, vuelvo a repetir, la Constitución Nacional está enrolada en un sistema de libre mercado. El mercado, evidentemente, no existía la palabra mercado en la Constitución Nacional. Hoy existe, y está en el artículo 42, y suele ser una pregunta de examen, porque una de las obligaciones que tienen las autoridades que nos van a proteger los derechos como consumidor y usuario es evitar la distorsión de los mercados. Y un mercado se distorsiona, por ejemplo, cuando el dólar a la mañana tiene un precio y cierra el banco con otro precio. Un mercado se distorsiona cuando empieza a dispararse los precios. Un mercado se distorsiona cuando va reduciéndose la demanda, porque aún en épocas de recesión hay que seguir propiciando el consumo. Evidentemente, la definición o el concepto que se da de mercado es que es una institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente. El mercado antes era visible, pero a partir de la virtualidad se ha convertido en algo no visible, pero sí practicable. Por ejemplo, Mercado Libre, ahí tiene un ejemplo. O sea, hoy es impresionante la cantidad de compras y ventas que se hacen a través del sistema informático. Se alquilan y se venden propiedades, se compran y se venden autos. O sea, el mercado ya no es una institución visible. No es como cuando usted, haciendo zapping, ve alguna película en televisión de la Edad Media donde llegaba el domingo y en la plaza de la ciudad, de la villa, se concentraban los que producían y los que iban a adquirir bienes. O sea, ya evidentemente el mercado nos ha sobrepasado. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Porque fíjese usted que dentro de las cosas que yo estuve recortando, estuve buscando,
hay algo que es muy interesante y eso es un comentario que le hacen a un economista. Este fue el economista de Duhalde durante el periodo que termina la semana con los 5 presidentes en el 2001, luego de la caída de la Rúa. Viene Duhalde, elegido por el Congreso, y lo pone como ministro de Economía a Jorge Remeslenikov. Yo le quiero aclarar que Remeslenikov no es economista de mi devoción, porque produjo la devaluación más brusca y más detonante con el tema del dólar y ese famoso ese coeficiente que en realidad no modificaron mucho las cosas, sino que seguimos con un esquema bastante complicado. Pero dijo algo que sí, comparto, y lo que dijo fue que no se pueden tomar medidas a espaldas del mercado. O sea, lo que quiere decir acá es que puntualmente las autoridades gubernamentales no pueden ir en contra de las leyes del mercado. Y las leyes del mercado están manejadas por una disposición que hoy trae la Constitución, artículo 42, que es la libertad de elección. Yo voy a adquirir lo que puedo, lo que quiero y lo que puedo, no lo que me imponga el Estado. Y cada vez se contrae más el consumo. Bueno, hay algún artículo más, pero quiero seguir adelante porque quisiera terminar la unidad y después vemos en la unidad 3 algunas cosas que quiero ilustrarles y que me interesa más que conozcan. Bien, cuando hablamos de tipos y formas de mercado, yo no los voy a embarullar, simplemente les voy a decir que las características son: el mercado puede ser perfecto o imperfecto. El mercado perfecto es cuando tiene las siguientes características: es homogéneo, es decir, todos los bienes son iguales; es transparente, todos conocen la calidad y precio, y no tiene preferencia, usted puede comprar y vender a cualquiera. Por ejemplo, usted va a la zona de la Rambla, donde están todos esos negocios uno al lado del otro, que venden remeras, medias, equipos de jogging. Bueno, todos tienen el mismo precio. O sea, uno tendrá una marca, otro tendrá otra marca, pero existe una especie de casi mercado perfecto, casi. Pero es en ese lugar. No existe el mercado perfecto como tal. En realidad, el mercado es imperfecto, porque le falta alguna o todas las características del mercado perfecto. Bien. Dentro de la forma, esos serían los tipos. Dentro de las formas, nosotros tenemos el monopolio y el oligopolio. El monopolio es cuando uno solo ofrece, y evidentemente ese solo pone el precio, y esto sucedía en la época previa al gobierno de Menem, cuando existían empresas del Estado. Entel era Empresa Nacional de Telecomunicaciones y le iba a poner la tarifa al teléfono, se la ponía Entel. Encotel era Empresa Nacional de Correo y Telecomunicaciones y le ponía el precio a la carta documento. YPF era empresa petrolera mayoritaria, aunque había otras empresas, pero existía casi un monopolio. El oligopolio son cuando hay pocas empresas, pero son grandes, y es el caso de las petroleras. Esto pasó cuando se privatizó YPF, cuando apareció Repsol. Ya venía existiendo porque existían Shell y otras, Petrobras, Brasil llenó de empresas de petróleo en la Argentina. Pero lo importante de esto es que ustedes visualicen que existe una competencia perfecta y una competencia imperfecta. Decimos que en el mercado hay una competencia perfecta cuando es el mercado el que fija el precio.
Prácticamente esto es un caso donde ese libre juego de la oferta y la demanda fija el precio. Pero en realidad lo que verdaderamente existe es una competencia imperfecta, porque la oferta le va a fijar el precio, porque hay diferenciación del producto y porque además estamos ante el caso de un mercado imperfecto, o sea, no tiene las características de un mercado perfecto. Bien, continuamos con el equilibrio del mercado. Yo a ustedes les dije que si tenemos las coordenadas cartesianas ortogonales, en el cual la horizontal marca la cantidad de bienes y la vertical el precio, y si la demanda es decreciente, insisto, porque a medida que baja el precio aumenta la cantidad demandada, y la oferta es creciente porque a medida que aumenta el precio el productor pone más bienes en el mercado, donde se cruza la curva de la oferta con la demanda, se produce el equilibrio de mercado. Pero el equilibrio de mercado, muchas gracias, doctora. De nada. El equilibrio de mercado se da en el ámbito de la competencia perfecta, que no existe. Porque el equilibrio de mercado, o sea, ese punto sería donde todos los demandantes coinciden con todos los oferentes en adquirir la misma cantidad de bienes que produce la oferta y al mismo precio que la oferta le está diciendo. Ellos están de acuerdo. Eso no sucede. O sea, en realidad lo que hay es o un excedente del consumidor o un excedente del productor. Entonces, cuando decimos que, vuelvo a reiterar, ustedes tienen una curva decreciente y una curva ascendente. Si aumenta la demanda de un producto, entonces empieza a haber escasez de bienes. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad. La economía es la ciencia de la escasez. Es decir, las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces, cuando empieza a aumentar la demanda, evidentemente, y el productor no puede producir más, lo que tiene, lo tiene que aumentar. Suponga usted que tiene una hectárea de campo, como les dije la vez pasada, y produce 10 bolsas de cereal. Mientras, y cada bolsa de cereal sale 100 pesos, por ponerle un precio. Mientras usted venda la primera, la segunda, y bueno, y usted produce, por ejemplo, por semana 10 bolsas de cereal. Bien, entonces en la semana usted venderá la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta a 100 pesos. Ya la sexta va a empezar a pensar que está a día miércoles, por ejemplo, y obviamente, o a día jueves, y le quedan la mitad de las bolsas. Ya la sexta va a aumentar el precio. Ya saldrá 110. La séptima saldrá 130. La octava saldrá 150. La novena saldrá 180. Y a la última bolsa que le queda, y le va a poner un precio de 200 pesos. Porque a medida que hay mayor demanda, va a aumentar el precio. Lo ideal sería que aumentara la productividad. Pero es un problema de la Argentina. Fíjese que cuando veamos macroeconomía o cuentas nacionales, vamos a ver que el año pasado el Producto Bruto Interno aumentó un 9%. Es decir, lo que yo tengo acá, dentro de los recortes de periódico, es precisamente, el PBI cayó un 9,9%, o sea, un 10% en relación al año anterior, porque no me quiero anticipar a hablar de cosas sin explicárselas bien. Quiere decir que bajó significativamente el consumo, bajó significativamente la productividad, bajó significativamente la inversión, y son todas cuestiones que afectan mucho al crecimiento del país. Ni hablemos de desarrollo porque no lo tenemos. Bien, pero ¿qué sucede si aumenta la oferta? Entonces estamos en el excedente de la producción. Por ejemplo, como yo le decía, si las lanchitas amarillas del puerto de Mar del Plata salen a pescar con la idea de traer, por ejemplo,
10 cajones de langostino cada una y el precio del langostino está en 200 pesos el kilo, si en vez de traer 10 cajones de langostinos traen 20 cajones cada lanchita, evidentemente el precio del langostino va a tener que bajar, porque si no, se van a tener que quedar con 10 cajones sin vender. Entonces, cuando hay un aumento en la oferta, necesariamente tiene que bajar el precio para poder equilibrar. O sea, el equilibrio del mercado quiere decir que siempre en un sistema de libre competencia, o mejor dicho, de libertad de las fuerzas económicas, mejor dicho, el mercado va a buscar su propio equilibrio. Yo les quiero aclarar que es probable que ustedes ojean algún libro de economía, vean gráficos de cómo van cambiando las curvas. O sea, la curva de la demanda, si se da el caso de un excedente del consumidor porque hay aumento de la demanda, porque evidentemente aumenta el precio, usted va a ver que la curva se corrió hacia la derecha. ¿Por qué? Porque varió el precio. Entonces, al aumentar el precio, evidentemente el mercado va a buscar su nuevo equilibrio. Pero insisto, no quiero que se compliquen con esto. Lo que quiero transmitirles es lo que significa el equilibrio del mercado, la importancia que tiene el mercado, la importancia que tiene que haya mayor productividad, porque todo esto se origina en la poca productividad de bienes de la Argentina, y por eso se habla de un excedente social. Fíjese, esto prácticamente está incorporado al programa donde, insisto, a pesar de estar a cargo como adjunto de la cátedra, sin embargo, la CONEAU estableció que tenía que cambiarse la currícula. Bueno, Economía y Finanzas se dividió, el programa fue hecho por economistas y le incorporaron esto, el excedente social, que dice que la publicidad y las marcas también desplazan la curva de la demanda. Mire, en realidad sí, eso es cierto, pero a ver, a mí la publicidad hoy no me mueve a que yo adquiera nada, porque vuelvo a repetir, hoy lo más importante que tenemos es el ingreso, es el salario. Y las marcas, y ya no somos más marqueros, ¿eh? O sea, a usted le podía gustar comprar una camisa de oro, pero ahora confórmese con una camisa de una marca NN, basta que la pueda necesitar. O sea, y la ropa se ha convertido en un bien duradero, no es un bien como el alimento que se extingue. Bueno, vamos a terminar entonces con la intervención en los mercados y los efectos. Fíjese que el programa, y lo tenemos acá a mano, de esa unidad, la intervención en los mercados y sus efectos. Bien. Y lo que yo le digo, o mejor dicho, lo que le pongo acá, es que en la historia de la economía, el Estado ha sido quien ha intervenido alternando en mayor o menor forma. Tenemos dos casos que son casi equidistantes. Una es la economía clásica y otra es la economía que surge luego de la crisis del 29. Para la economía clásica, esto ya lo vieron con Leandro cuando les habló el miércoles pasado de la evolución de la economía, a partir de Adam Smith, ellos sostenían que la economía se ajustaba por sí sola, con mecanismos como la flexibilidad de los precios y los salarios. O sea, ¿de qué dependía el precio de un bien? De la demanda. Entonces, según eso, si la demanda era excesiva, el precio aumentaba, que es lo que yo les estoy diciendo, y si el precio aumentaba, la demanda bajaba. Y los salarios pasaba lo mismo. Si el salario aumentaba, la gente iba a buscar más trabajo. Si el salario bajaba, y la gente iba a buscar el salario que mejor le conveniera, pero el mercado de trabajo se manejaba por el libre juego de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo.
Entonces así, decía Adam Smith, el mercado restablecería la prosperidad. Y sostenía, la economía clásica, que las recesiones solo serían esporádicas. Por supuesto que la doctrina liberal fue continuada por la doctrina monetarista, de la cual también les habló Leandro, y les habló también del mayor expositor del monetarismo, que fue Milton Friedman. Luego de la crisis del 29, surgió la economía, en realidad nace la macroeconomía, porque hasta ese momento todo el esquema era liberal. El Estado era el Estado gendarme, que se ocupaba de las funciones esenciales, o sea, seguridad, educación y justicia, y educación primaria y secundaria, que es lo que en los países desarrollados existe como el elementary school y el high school. La universidad, por supuesto, es paga y costosa. Por eso siempre sostengo la importancia de que en Argentina sigamos teniendo una universidad libre y gratuita. Bueno, Keynes en 1936 escribió su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y ellos sostenían la intervención del Estado, porque a través de políticas monetarias y fiscal, lo que se trataba era que aumentara el gasto público para así poder combatir la depresión económica y el desempleo. Por lo tanto, evidentemente, el Estado ha intervenido en los mercados y los efectos que se lograron se ven en el tiempo. En la Argentina, la sociedad de bienestar o el mercado de bienestar, y quiero aclarar que Fondarena no es peronista, pero evidentemente en la época de Perón la salud pública era muy buena, los hospitales que se hicieron, por ejemplo el Hospital Intersonal de Mar del Plata, el Hospital Doctor Humberto Ilia, se hizo a través de la Fundación Eva Perón. Muchos hospitales se hicieron, es más, Mar del Plata es una ciudad paradigmática, porque siendo una ciudad que debía tener un estándar de vida altísimo, sobre todo por la cantidad de empleos que daba la pesca, hoy luchando a brazo partido por volver a ser lo que fue, Mar del Plata no tiene un hospital marplatense. Los dos hospitales que tienen son provinciales. Entonces, insisto, en la época de Perón la salud era muy buena, la educación pública, primaria y secundaria, era muy buena porque los maestros ganaban muy bien, existía seguridad, es decir, el estado de bienestar existió y continuó prácticamente hasta 1976, cuando, como yo les dije la vez pasada, surgió el modelo rentístico financiero. Y las experiencias liberales en la Argentina no han sido auspiciosas, porque aún el gobierno de Menem, que fue un gobierno eminentemente liberal, de una economía sumamente liberal, dejó un país con muchas asignaturas pendientes. Fíjese que él termina su gobierno en 1999 y este acá, que el gobierno que lo sucede, en 2 años llevó al país a una crisis terrible. Si todo hubiera sido tan próspero, el país no se hubiera derrumbado en 2 años como se le explotó en las manos a De la Rúa. Y lo original de esto es que el mismo ministro de Economía que llevó a la prosperidad, según se dice, a la Argentina en la época de Menem, que fue Domingo Cavallo, fue el último ministro de Economía de la Rúa, porque en el 2001 le explotó el país a ambos, a De la Rúa y a Domingo Cavallo. Entonces, lo importante de este punto es que el Estado tiene que intervenir en los mercados con mucha cautela. Y lo que tiene que generarse, como siempre digo, es la confiabilidad en el modelo económico. Si no se genera esa confiabilidad, lamentablemente el modelo económico no es creíble. Y si no es creíble, estamos en problemas. Bien, hemos terminado con la unidad 2 y de esta forma hemos terminado con microeconomía. Vamos a pasar ahora a la unidad 3 y vamos a comenzar con cuentas nacionales. ¿Alguna pregunta sobre esta unidad que vimos?
Bien, veo que hay silencio y por lo tanto vamos a continuar a compartir pantalla con la otra unidad. Bien. Y entonces vamos a ir a... Vamos a la unidad 3. Bien, vamos a cuentas nacionales. Bien, díganme si ven que dice Economía y Finanzas, unidad 3, cuentas nacionales. Sí, ¿Se ve bien? Perfecto. sí. Excelente. ¿Qué nos imaginan para mí qué desafío que es esto? ¿Cómo he tenido que convertirme en un conocedor de la tecnología? Me gratifica, claro, porque antes de esto yo no tenía idea de lo que era el Microsoft Teams, lo que era el Cisco Weber, lo que era el PowerPoint, cómo los voy armando así estos gráficos, lo que era el sistema Zoom. Bueno, es increíble, pero estábamos muy atrasados en materia tecnológica. Hace 15 años ya, prácticamente, usted en cualquier lugar del mundo se conectaba y escuchaba una conferencia. Estando en Argentina, una conferencia que daban en París o en Nueva York. Así que en buena hora que hemos entrado en esto. Tal vez sea uno de los mejores resultados de la pandemia, más allá de que necesitamos urgentemente que se vacune todo el país, para que no estemos más angustiados. Bien, vamos a entrar entonces en la macroeconomía. Y para esto vamos a comenzar hablando de... Ahí está. Entonces, ustedes tienen la macroeconomía. Ahí tenemos magnitudes económicas fundamentales. Bien, y me voy a correr un poquito más. Ahí Profe, no se ve. no se ve lo que yo No, puse. quedó en la primera filmina de No se ve. economía y finanzas. A ver, vamos a volver entonces a compartir. Bien. Nueva función de compartir pantalla. Y vamos a ver. Sigue igual, Sí, no. Estoy tratando de... de ver por qué no aparece en pantalla en el PowerPoint de la macroeconomía. A ver. Bueno, ahora... Ahora sí. ¿Vio? No es fácil, Pero bueno, es cuestión de irse acostumbrando al manejo. Por eso les digo, ustedes avísenme cuando algo no se ve, porque esto, más allá de que queda grabado, es el eje del estudio. Yo les voy a preguntar lo que les estoy dando acá, que está tomado de varios libros, con lo cual, por otra parte, a ustedes les beneficia esta posibilidad porque les reduce la problemática de tener que buscar más información. Bien, entonces ya que lo vemos, ahí dice magnitudes de la macroeconomía, magnitudes macroeconómicas fundamentales. Bien, la macroeconomía, dijimos cuando iniciamos la unidad, que es el estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto, o sea, el estudio del conjunto de las variables macroeconómicas.
¿cuáles son las variables macroeconómicas? O sea, ¿por qué la economía, la productividad el año pasado cayó un 9,9%? O sea, ¿por qué no tenemos mayor productividad? Eso nos va a llevar al estudio de esta unidad, Producto Nacional, Ingreso Nacional. ¿Por qué Mar del Plata, una ciudad, como le digo, que debería ser centro de convenciones de la Argentina, tiene el mayor nivel de desempleo juntamente con Rosario de la Argentina? ¿Por qué se disparan tanto los precios? ¿Por qué crecen tanto? Y eso nos va a enfrentar a este problema que no le encontramos vuelta y no le encontramos solución, que es el problema de la inflación. ¿Cuál es el tema que nos hace de lo que depende la economía argentina? Del famoso saldo exportador neto, o sea, del saldo de la balanza comercial. Y vamos a ver después que la balanza comercial es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un superávit, evidentemente tenemos un saldo exportador neto favorable y ese dinero lo deberíamos tener que aplicar a solucionar los problemas estructurales que tenemos, como por ejemplo los problemas de energía, los problemas energéticos. El tema de la cantidad de dinero, que es una cuestión que vamos a verlo en economía monetaria. Entonces, se trata de responder cuáles son las causas de la reducción de la producción y del empleo, por qué aumenta el nivel de precios, por qué tenemos tan baja tasa de crecimiento económico. Estos son los problemas que ustedes a diario ven si entran en internet y leen las noticias periodísticas, que yo estoy seguro que ya después de esta tercera clase, ustedes cuando escuchen algo vinculado a la economía van a parar un poquitito más la atención, sus ojitos van a estar más concentrados en lo que aparece en la televisión y evidentemente va a empezarles a hacer ruido cuando vayan a comprar algo, lo que significa el aumento de precios de un producto. Es decir, va a empezar a generarse una especie de interés por algo que ustedes seguramente consideraban absolutamente reservado a los técnicos en economía. Y lo que tratamos de buscar acá es que a través de análisis de la Constitución, que ahora vamos a ver los artículos que yo le voy a preguntar, cómo en el fundamento de la Constitución y en la aplicación práctica van a ver la economía del día a día. Bien, en primer lugar, lo que vamos a analizar es este tema de los sectores productivos. Y precisamente esto es una cuestión importante porque espérenme que voy a correr un poquitito, dado que necesito bajar. Ahí está. Efectivamente, era lo que yo quería mostrar. Bien. Los sectores de la producción son tres: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario son los bienes de la naturaleza, o sea, los bienes que provienen de la agricultura, como el caso de la soja, el cereal, la ganadería, la pesca, que nos trae tan buena noticia, la minería, y acá tenemos cuestiones muy importantes porque ahora después vamos a ver que por la reforma del 94 las provincias tienen el dominio de sus recursos naturales. El sector secundario es el sector que se refiere a la industria. O sea, lo que nosotros en este momento prácticamente tenemos muy poco, casi nada. Importamos casi todo lo que tiene que ver con la industria. O sea, el sector secundario supone la transformación de la materia prima y, por ejemplo, por decir algo, el cuero que nosotros exportaríamos como cuero, si lo aplicamos al sector secundario, pues ahí tendríamos la valija, la cartera, el maletín,
hecho en Argentina. Entonces, el problema es que resulta más económico importar el maletín de afuera que hacerlo acá. No digo que no haya fábricas de valijas acá, fábricas de maletines, que tengan que ver con el tema del cuero. Pero no solamente es el problema del cuero, también es el problema del mobiliario, de los muebles, también es el problema de los artefactos eléctricos. O sea, las empresas que producen en Argentina se están debatiendo en un momento muy difícil. Por lo tanto, ese sector secundario de la industria tiene un puente que vamos después a analizar que se llama valor agregado. Y luego tenemos el sector terciario, que es el de los servicios públicos y privados. O sea, los servicios públicos serían la administración pública, por ejemplo, sería la salud, cuando es ofrecida en un hospital, sería la universidad, que es nacional, sería el transporte, si es público, y tenemos también el sector privado. Tenemos transportes privados, tenemos clínicas y obras sociales que brindan una salud que tiene que pagar, y tenemos colegios privados e incluso universidades privadas. Quiere decir que el sector terciario es el de servicios públicos. Bien, ¿cuáles son los artículos constitucionales que sostienen esta unidad de macroeconomía de cuentas nacionales? Muy bien, así como dijimos que en la unidad 1 hablamos, insisto y repito, del 99 inciso primero, del 100 inciso primero, del 14, del 17, y en la unidad 2 hablamos del 42 de la Constitución Nacional, acá estamos hablando de varios artículos. Y los vamos a leer. No voy a comentar mucho, en primer lugar porque ya estamos en 10 minutos que nos faltan, pero tampoco era mi voluntad terminar la unidad porque tenemos tiempo. La vamos a terminar el próximo lunes, bien, como corresponde, y ya después me van a quedar dos lunes más para la unidad 4. O sea que vamos a andar con tiempo. Por lo tanto, vamos a comenzar a analizar estos artículos. El primer artículo se refiere a y les pido que me sigan en la Constitución Nacional, porque les vuelvo a repetir, hay estudiantes que están, y ya me ha pasado en el curso de verano y el año pasado y varios años anteriores, casi por recibirse, algunos hasta recibirse con economía, y la Constitución prácticamente no la vieron, o sea, pasó desapercibida. Y no le digo la Constitución provincial, que siempre insisto, lamentablemente se instaló la idea de que esa materia se llamaba publiquito y la Constitución provincial no se ve. Bueno, hoy vamos a ver la Constitución Nacional y la próxima vez vamos a ver la Constitución Provincial, porque también tiene normas parecidas. Bien, ante todo, el artículo 75 dice: corresponde al Congreso, y vamos al inciso 8, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional. Pero atención con esto. En base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. La palabra que yo destaco acá es el concepto de inversión pública, porque es fundamental entender que en esta suerte de presentación de la macroeconomía, lo que estamos diciendo es que el Estado todos los años, dentro de esta ley de leyes que es el presupuesto, tiene que contemplar las inversiones públicas que son necesarias hacer, sobre todo para el mantenimiento también de la estructura pública productiva. Si el Hospital General de Agudos de Mar del Plata no recibe de la provincia los insumos necesarios para poder dar una atención sanitaria
suficiente o no recibe el equipamiento para las operaciones que deben realizarse, estamos en problemas. No es razonable que a usted le digan vaya y hágase en un consultor, en un instituto particular una radiografía, porque entonces ya a usted le están condicionando cuando existen equipos de radiología. Por eso le digo que el Estado tiene que invertir. Yo lo vuelvo a repetir, rutas nacionales, solamente 43% transitables. Bien, luego tenemos el artículo 18 que nos dice, el inciso 18 del artículo 75, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias. Esto quiere decir que el Estado también tiene que ir al auxilio de las provincias, que en realidad se hace por la coparticipación federal y por los aportes del Tesoro Nacional. Al progreso y la ilustración dictando planes de instrucción general universitaria, promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, colonización de tierras de propiedad nacional, introducción y establecimiento de nuevas industrias, importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulos. De este inciso, yo destaco lo siguiente: bienestar de todas las provincias. Destaco planes de instrucción general y universitaria, porque la cuestión de la educación es una cuestión fundamental. Yo le diría que, por no decirle el 90, pero el 80% de los problemas que tenemos en Argentina son porque realmente no se ha abordado la educación de tales cuestiones, como por ejemplo la educación para el consumo, la preservación del medio ambiente, la protección del medio ambiente. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la instrucción. Y destaco también de acá el establecimiento de nuevas industrias y la importación de capitales extranjeros, porque necesitamos inversiones de afuera. Pero para que vengan inversiones tenemos que tener un país confiable. Si no sabemos si le vamos a poder pagar al Fondo Monetario Internacional, no nos van a venir a poner plata ningún país. Entonces, o ningún complejo empresarial. Vamos a tener que seguir firmando convenios con China, donde nosotros les vendemos soja, pero ellos nos imponen condiciones de otro tipo que son económico y financieras mucho más severos. Bien, el inciso 19, la famosa cláusula del progreso, y la voy a volver a leer porque se las voy a preguntar, porque es mi voluntad que ustedes lleven el conocimiento a la Constitución Nacional. Dice el inciso 19, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional. Acá estamos diciendo, está bien, el año pasado fue un año pandemia, fue un año muy difícil, pero no es... este año aparentemente vamos a crecer al 7%. Es muy pobre eso. Es un crecimiento que se llama en realidad crecimiento por reflejo financiero. O sea, no es un crecimiento de una productividad significativa. Ojalá que si realmente podemos tener una buena producción de soja y podemos tener una buena producción de pesca, entonces podamos tener un mejor crecimiento económico. Pero tiene que el Congreso dictar leyes para mejorar la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores. Al trabajador hay que invertir en la formación del trabajador para que sea más útil a la productividad de la empresa. A la defensa del valor de la moneda. Estamos hablando de que el Congreso tiene que dictar leyes para que no se nos dispare la inflación como se dispara. A la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Y no voy a seguir leyendo porque ya se me está terminando la hora y ya faltando 2 minutos
les quiero decir que el 124 y el 125 se refieren a los gobiernos de provincia. Y entonces ambos, que yo los dejo a ustedes para que lo lean, los vamos a volver a leer la próxima vez. Ahora simplemente vamos a ir un poco rápido, pero en el 124 está hablando de que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social. En el 125 dice que las provincias pueden celebrar tratados parciales con fines de administración de justicia de intereses económicos, pero sobre todo el 124 al final dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y esto es muy importante, porque acá tiene que ver con las explotaciones mineras y las concesiones mineras que otorga San Juan, que puede otorgar Catamarca, y acá vamos a hablar en su momento de los desmanes que se hicieron con los contratos con la Barrick Gold Corporation para la explotación del oro y cómo se contaminaban los ríos al lavarlos con amoníaco. Acá vamos a hablar de las regalías petroleras que cobró la provincia de Santa Cruz en la época en que Néstor Kirchner era gobernador y dónde fueron a parar esas regalías por las explotaciones petroleras. O sea, acá hay cosas muy fuertes que no vamos a soslayar y que las vamos a llevar a la práctica, porque es necesario que tratemos de esclarecer cómo ya hemos llegado a esto. No llegamos acá por casualidad a esta situación política y económica y social, agravada por la pandemia, pero los problemas ya existían y eran serios, y es importante que lo veamos. Bueno, siendo las 22, me despido de ustedes. Vuelvo a reiterar, sé que voy llegando de a poquito con un mensaje institucional, con la importancia que tiene el conocimiento de la Constitución en materia económica. Les vuelvo a decir que yo sé que muchos de ustedes no se imaginaban la cantidad de artículos de índole económica que tiene la Constitución y lo que significa que dentro del ámbito de la Constitución podemos sacar el país adelante. Tenemos que incrementar el modelo primario porque el mundo necesita alimentos y nosotros podemos ofrecer muchos todavía. Quiere decir que hay esperanzas. El futuro es esperanzador. Lo que pasa es que se necesita que haya medidas de gobierno que sean creíbles y que las cosas se hagan como corresponde. Y basta de corrupción. Que tengan muy buen lunes y siguen el miércoles con Leandro. Nos volvemos a ver el miércoles que viene para continuar y terminar esta unidad tercera. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes.